Como veis, yo puedo añadirle distintos puntos a mi recorrido y distintos fotogramas clave y eso, el programa irá siguiendo las órdenes que yo le doy a través de los fotogramas clave. Me voy a borrar este tercer fotograma clave que le hice aquí en medio, le selecciono, sí, haciendo una ventana, y con el suprimir o delete lo borro. Y tengo ahora mi recorrido que, como le suavicé antes esta curva de inicio, pues hace eso. ¿De acuerdo? Entonces arranca de ahí, ese es su recorrido. ¿Que queréis que en vez de curvo sea recto? Pues para eso tenéis que convertir estos puntos, que ahora son unos puntos suavizados, los tenéis que convertir en puntos rectos. ¿Cómo se convierten esos puntos en puntos rectos? Pues si yo me vengo a la herramienta pluma, está aquí, pincho y mantengo, veo que aquí tengo una que dice herramienta convertir vértices. Pues si yo pincho con esa herramienta, que es como una flechita así, si yo pincho aquí, encima del punto, veo que se me hace recto. Y aquí, igual. Y entonces ahora tendré otra vez mi movimiento sin suavizado. Es decir, simplemente una línea recta, voy a previsualizar, entre un punto y otro. ¿De acuerdo? Bueno. Lo siguiente que vamos a ver, que ya es lo último, bueno, ahora después es cómo suavizar este movimiento. Ahora mismo este movimiento es un movimiento constante que en 10 segundos va recorriendo a una velocidad constante entre un punto y otro. Pero si por ejemplo nosotros quisiésemos suavizar el movimiento, es decir, que arrancase muy despacito o que arrancase muy rápido y de repente frenase al final, eso ya se hace con los fotogramas suavizados. ¿Y cómo se suavizaban fotogramas? Bueno, pues si yo ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, le voy a hacer que una desaceleración, es decir, que cuando llegue aquí termine lento, despacito, ¿vale? ¿Cómo hacía yo eso? Bueno, pues pincho en el botón derecho sobre el fotograma clave, botón derecho, y aquí tengo una cosa que me dice asistente de fotogramas clave, ¿de acuerdo? Botón derecho sobre el fotograma, asistente de fotogramas clave. ¿Qué es lo que yo quiero ahora? Una desaceleración suave. ¿Por qué? Porque mi movimiento va a empezar muy rápido y lo que voy a querer es que al final termine muy lento. Por lo tanto, le doy a desaceleración suave. Como veis, ya me ha cambiado aquí el simbolito. Deja de ser un rombo perfecto para ser como una flechita. Eso ya me indica que ese fotograma está suavizado. Lo que pasa es que está suavizado como me viene por defecto en After Effects. Entonces voy a previsualizar a ver qué es lo que hace y veo que tampoco se nota mucho. Ahora veré que el final sí, veis que lo hace un poquito más lento y frena ahí, pero tampoco se nota mucho. ¿Por qué? Porque es el suavizado que hace por defecto. ¿Que nosotros queremos retocar ese suavizado? Bueno, pues aquí viene uno de los una de las cosas principales de After Effects, que es el suavizado de fotogramas, ¿de acuerdo? Y eso se hace de la siguiente forma. Una vez que yo ya le he suavizado por defecto, que le he convertido con el botón derecho en desaceleración suave, lo que voy a hacer va a ser seleccionarlo, ¿vale? Y me voy a abrir el editor de curvas. El editor de curvas no es otra cosa que un editor con muchas características de física, de las gráficas de física que veíamos cuando éramos pequeños, en el que yo podré controlar que esa desaceleración como yo quiera, ¿vale? Entonces, cuando yo le pulso aquí, como veis yo he seleccionado el fotograma clave, pulso aquí, se me aparecen aquí ya unas líneas, unas curvas, las cuales yo las puedo visualizar de diferente forma. Si pulsáis este botón de aquí, veréis que puedo seleccionar bastantes cosas. Simplemente os tenéis que quedar o con este gráfico de valores o con este gráfico de velocidad. Es lo mismo, simplemente que es una forma diferente de ver las curvas. ¿De acuerdo? Yo suelo tenerle en en el gráfico de velocidad. ¿De acuerdo? Como veis, ha cambiado mi apariencia. Antes lo tenía en gráfico de valores, que me aparecían estas líneas, y ahora lo he puesto en gráfico de velocidad. Y veo que aquí tengo una curva en la que me dice que arranca y cada vez, lo veis, la curva va perdiendo velocidad hasta ahí el final. Bueno, pues si yo quisiese, voy a
mantener la herramienta de selección. Si yo quisiese hacerlo más suavizado, simplemente en este punto de aquí, que es donde termina, tendría que tirar de esta flechita para allá. De tal forma que ahí veis un porcentaje, ahí lo veíais, ahí va por el 60. Este es el porcentaje de suavizado. Le voy a dar al 100% para que veáis claramente lo que hace, ¿vale? Entonces, ahora sí, va a arrancar muy fuerte y a partir de aquí ya va a empezar a frenar muy despacito. ¿Lo veis? Esta curva yo la puedo modificar y obviamente le afectará a la pelota porque estoy viendo cuánto frena o con qué potencia frena, ¿vale? Se lo voy a dejar al máximo. Bueno, ya tengo suavizada esta curva, digamos, al máximo. Vamos a ver, ahora voy a previsualizar qué es lo que hace. Arranca rápido y frena mucho más suave, lo veis, se prolonga la frenada durante mucho más tiempo. Y otra vez ahí vuelve y hace lo mismo, ¿vale? Entonces, así es como se suavizan los fotogramas. Es muy sencillo y es lo que tenéis que recordar porque lo vamos a utilizar mucho en las clases presenciales. Que por ejemplo este movimiento de 10 segundos se os hace muy largo, bueno, pues no hay ningún problema. Podríamos coger este fotograma, le pincho y le arrastro hasta, por ejemplo, aquí, hasta aquí, para que sea la mitad, en 5 segundos. Y me hará otra vez el movimiento en el que arrancará muy rápido y frenará y terminará en 5 segundos, ¿de acuerdo? Lo voy a previsualizar. Arranca muy rápido y ahí frena, hasta que se para. Como veis, lo último es casi imperceptible, apenas avanza, y eso es porque le hemos dado un suavizado. Voy a volver a seleccionar y voy a abrir el editor de curvas. Tiene un suavizado máximo, es decir, arranca muy rápido, ahí lo veis cómo acelera, hasta su punto máximo de aceleración, y a partir de ahí ya empieza a bajar su velocidad, pum, 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 hasta que al final casi apenas se va moviendo. Vale, pues eso es un poco lo que yo quería que recordaseis, cómo poner fotogramas clave y cómo suavizarlos. En las clases presenciales lo veremos mucho más detalladamente y haremos algún ejercicio muy atractivo para que veáis bien cómo es tocar los fotogramas clave. Por último, antes de cerrar este tutorial, quería recordaros la opción del Motion Blur, que es el desenfoque de movimiento, ¿vale? Esto es una propiedad física que la tienen todos los objetos de la naturaleza, y es que cuando las cosas se mueven muy rápido, el ojo humano las percibe como que se desenfocan, ¿vale? Es como cuando pasa un coche muy rápido delante de nuestros ojos, nosotros no vemos la figura del coche perfecto, sino que lo vemos desenfocado, y eso es por el desenfoque de movimiento. Y eso son estas pelotitas de aquí, ¿vale? Entonces, para activar el desenfoque de movimiento en una capa, es decir, en esta capa que la que yo estoy moviendo y es la que se está animando muy rápido, simplemente le tendría que pulsar aquí, ¿vale? Y entonces ahora ya tiene el Motion Blur activado. Como veis, no hace nada, porque aunque yo lo tenga activado aquí y cuando yo exporte mi película va a tener el Motion Blur activado, en la vista en la que yo estoy trabajando no lo tengo activado. ¿Por qué? Porque consume bastantes recursos del ordenador. Entonces es una opción la cual yo siempre activo para, a la hora de exportar mi trabajo final, que esté activado y que le afecte el desenfoque de movimiento, pero aquí lo tengo desactivado. ¿Cómo activarlo aquí en mi pantalla de trabajo para ver cómo le afecta? Bueno, pues aquí veo otra vez que tengo el mismo simbolito de las tres pelotitas, pero esto ya es para activarlo en mi vista. Es decir, cuando yo le pulse ahora sí que veré cómo le afecta el desenfoque de movimiento y veréis que simplemente en cuanto lo pulse esto ya se desenfoca porque en este punto se está moviendo muy rápido. ¿Lo veis? En cuanto le he pulsado aquí, como está activado aquí y ahora lo estoy viendo, ya veo ese desenfoque. Y entonces si yo ahora previsualizo, veis como al principio se desenfoca un poco, lo veis ahí se desenfoca porque va muy rápido y cuanto más va bajando la velocidad va perdiendo ese desenfoque. Lo veis, ¿no? Y ahí al final ya no tiene desenfoque porque se mueve muy despacito. Bueno, como veis ahí se desenfoca y ahí ya termina.
Repito, el motion blur del objeto lo activo aquí. Si yo lo desactivo, este objeto no tiene motion blur y yo cuando lo exporte no tendrá motion blur. Así que yo se lo dejo ahí. Y esta opción de aquí, que es para verlo simplemente en la pantalla de trabajo, la voy a tener desactivada. ¿Por qué? Porque le consume recursos. Y aunque yo aquí no lo vea, como está activado, cuando lo exporte, lo tendré en mi objeto. ¿De acuerdo? Motion Blur es una cosa muy interesante cuando animamos fotogramas clave y cuando animamos objetos, sobre todo con una velocidad bastante elevada, ¿vale? Entonces simplemente eso. Es una opción que vamos a activar en casi todas las capas que vayamos a mover y simplemente era recordaros eso. Así que nada, poco más. Simplemente quería que recordaseis el uso de fotogramas clave. Cómo suavizar un fotograma clave. Recordamos botón derecho, asistente de fotograma clave, o bien desaceleración, o si lo que quisiésemos era acelerar, pues también aquí, y aceleración suave. Y poquito más. Ya en las clases veremos más detenidamente un ejercicio y desarrollaremos un ejercicio interesante trabajando con keyframes. Bueno, pues esto es todo por este tutorial de repaso. Espero que os sirva y que recordéis algunas de las cosas que vimos en el curso anterior. Os recomiendo, si acaso, si queréis, veros los tutoriales que pusimos en el curso anterior, pues para que os sirvan de refresco. Y nada, nos vemos en las clases presenciales para hacer algún trabajo muy interesante, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao.